Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a nuestra charla de miércoles. Hoy vamos a estar con Andrea Bassi di Essere Cristallo, hablando de lenguaje de luz. Así que no se lo pierdan porque es muy interesante lo que nos va a contar Andrea hoy. A ver si acaba de conectar. A ver si te puedo enviar la invitación, Andrea. Hola, Andrea. Hola, ¿Cómo estás? hola hermosa. Qué lindo tenerte acá. Gracias por aceptar mi invitación. Me Ay, encanta. estoy muy feliz de que nos hayamos conocido y que estemos acá, que estemos compartiendo, es muy hermoso. Siento mucho. La verdad que sí. Fue una conexión muy especial. Bueno, con Andrea le contamos a la gente que nos conocimos en un retiro de Juan Manuel Giordano. Y bueno, hicimos una conexión, así una reconexión, un reencuentro de almas porque fue muy mágico, como si ya nos conociéramos. Muy natural, muy espontáneo, muy lindo. Así que eso es lo lindo de las conexiones así álmicas. Sí, 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 fue hermoso. Eh, Fue hermoso, era como que no necesitábamos tanto hablar y a la vez esta soltura de querer contarnos todo lo que nos hubiese pasado. O sea, es como, hace mucho que no te veo, nos tenemos que poner al día. En realidad nunca nos habíamos visto antes con este cuerpo, ¿no? Y durante 3 días, todas las causalidades que encontramos Sí, entre sí, las sí, dos, eso fue también muy loco. Sí, muy hermoso. teníamos que Sí, encontrarnos. sí, sí. Agradezco muchísimo la gente que pasó de YouTube a esta, o sea, pareciera que hoy es el día de los lives. Estoy reacomodando porque desde que volvimos de las activaciones de Argentina, eh, luego retiro en Toscana y todo eso es como que venía un poco separada de lo que son sesiones, no estaba dando sesiones, no estaba lives, o sea, no estaba hablando. Y es como que llegué a Toscana y todo se abre y me encanta porque es el momento perfecto como para expandir la propia evolución, porque no somos seres eh, que no, que, o sea, evolucionamos segundo a segundo, entonces anclar también este persigo, dice, claro, vení del otro lado, Y hay estamos. mucha gente de Italia también, ojalá que entiendan el español que es muy Ah, parecido. ellos me dicen que lo Seguramente. entienden porque están acostumbrados a mi italiano argentado, Pero tu así que, italiano es perfecto, así que ah, sí. gracias, me lo dicen muchos. Así que bueno, hermoso tenerte. Y bueno, me encantaría que empieces contándonos un poco de ti, lo que quieras, como introducción para que la gente de mi comunidad igual te conozca, Ah, sepa quién sos, bueno, como quieras presentar. gracias. Bueno, gracias a todos por estar acá, gracias a los que nos ven ahora en directa y nos están acompañando y sosteniendo estas frecuencias, gracias a los que nos van a ver por diferido. Bueno, soy Andrea Bassi, nací en Argentina, en Patagonia, en Neuquén. Y bueno, por misión de vida en realidad y por vidas pasadas estoy transitando este presente en Génova, en Italia, en el cual estamos llevando una misión importante planetaria de lo que es eh, la reactivación de ciertos nodos que han sido bloqueados en eones de años atrás, digamos.
Entonces es un caminito de hormigas el que vamos haciendo, pero se va haciendo en forma muy hermosa, muy armónica, muy bella, en el que se siente como la Italia va cambiando, como se sienten tantos despertares que están sucediendo en estos últimos 2 años, que es donde llevamos todas estas activaciones. Y en este día especial y particular vamos a estar hablando de lo que es el lenguaje de luz. Ujú. Y, y el lenguaje de luz es algo muy... eh, es una gratitud enorme que frecuencias de, de un calibre de amor tan puro puedan pasar un canal que solamente está compuesto por átomos, moléculas y células, y que ellos puedan a través de nosotros brindarnos sus frecuencias en estado puro. Y eso, al sentir eso, es, es un estado en el que yo particularmente como con este cuerpo humano que tengo, lo vivo con muchísima gratitud y siempre voy a decir que es algo natural, que es algo natural, en el que el cuerpo ya entra en contacto natural con sus distintos fractales, y entonces esto puede pasar la garganta, ¿no? El chakra garganta se une al corazón, se une al timo, la mente, chakra corona, se unifica con los propios fractales del ser. Entonces estas frecuencias se pueden anclar tanto en Gaia cuanto en nuestros distintos hermanos y se siente mucha gratitud simplemente ser parte de un canal de luz. ¿Y cómo empezaste a hablar este lenguaje de luz? ¿Cómo fue tu inicio? Inicio. Bueno, un poco lo repito también del live anterior. Quindi, em, yo vengo de, o sea, siempre fui sensitiva desde muy chiquita. Entonces la parte de ver a mis 12 guías, los vi siempre, o sea, cada uno de mis guías tiene un color distinto. O sea, se habla mucho de los 7 rayos, yo siempre voy a hablar de 12 rayos cósmicos y los veo desde mi nacimiento. Ellos me acompañaron siempre. Cuando era pequeña sabía que la vida no era solo esto, y que yo tenía que entrar a un templo, y cuando entraba a un templo estaban ellos ahí esperándome. Entonces, si tenía que hacer alguna pregunta, formulaba la pregunta a ellos y siempre hablaba uno, esa era la particularidad que más me gustaba. No es que uno tomaba el rol por el otro. Yo solamente me tenía que sentar, había una fuente atrás mío, ellos estaban todos tipo en C, alrededor mío, y yo hacía la pregunta. Estoy hablando cuando esto tenía 5 o 6 años, ¿no? Entonces uno tiene las preguntas de niño, y ellos igualmente siempre respondían con mucha sabiduría, siempre respondían con con mucha determinación en la propia respuesta. ¿Y Eh, preguntas de qué tipo le hacías a esa edad? Eran, creo que preguntas fuertes, porque ¿qué hago acá? ¿Qué Wow. hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago acá? Yo a los 11 años ya me quise suicidar. O sea, mi conexión con las estrellas era tan profunda que no entendía qué estaba haciendo en la Tierra. Entonces, me acuerdo de que a los 11 años le escribí una carta a mi mamá y le dije que no quería vivir más en este planeta, que me quería ir. Eh, y mi mamá me dice, bueno, en este planeta estás para el amor y estás para tener amiguitos, entonces vamos a hacer muchas fiestas. Claro, imagínate que te diga eso, tu hija. Entonces, era empezar a hacer fiestitas para empezar a traer amigos y tener muchos amigos y empezar a darle sentido a la vida. A los 15 años le dije a mi mamá que yo había nacido en Argentina, pero no tenía que vivir en Argentina, que me tenía que ir. Entonces, siempre mis guías fueron muy determinantes conmigo misma. O sea, en los mensajes a mí me llegan como muy claros en lo que tengo que hacer. Entonces, a los 18 años yo ya me fui de Argentina. Eh, y bueno, después tuve mi periodo de oscuridad en el que era importante que también que lo transite.
y hasta que entro en meditación de nuevo por 3 meses y vuelvo a la reconexión. A todo esto, cada vez que yo tenía una elevación de frecuencias en mi cuerpo era a través de accidentes. Entonces a mis 19 años tuve mi primer accidente y todos eran en la pituitaria, todos eran en la cabeza. Entonces tuve mi primer accidente a mis 19 años, a mis 25 años tuve mi otro accidente fuerte, me parece, 27, 28 años. El último accidente lo tuve hace el 2019, tuve mi último accidente, y el tercer rayo, o sea, me entran 3 rayos de verdad, 3 veces, y acompañados de accidentes, o sea, esas fueron las 3 formas claves. Entonces no es un tipo de despertar de conciencia, digamos, normal que tiene mucha gente. O sea, hay mucha gente que puede vivir o walk-in, de lo que estuvimos hablando en el otro live, de shiftings muy particulares que son estos, por ejemplo, los accidentes, o uno se puede despertar en el momento en que se quiere suicidar porque deja, o sea, todo lo que es el cuerpo físico y todo el peso para entregarse a la redención, y la redención es la que te hace eh, poder sostener los rayos de luz que atraviesan el cuerpo físico y que son ellos los que te hacen la elevación de frecuencia tan abrupta como sucede en estos casos. Wow. Son, ¿Pero crees que a la mayoría le sucede así después de algún accidente, de alguna situación así tan brusca, o, o no siempre? De eh, poder ver esos rayos y de poder de alguna forma activar eso en vos, ¿no es cierto? no creo que sea general, no creo que sea general, no creo que sea todos. Sí he sentido en México cuando fui, he sentido mucha gente que le habían atravesado los rayos, entonces era común hablar de los rayos y de la frecuencia que te traen los rayos, etcétera. En esta parte de Italia nunca lo he escuchado hablar, pero acá la gente todavía no habla mucho, entonces es muy bello también compartir estas historias. Uno puede también romantizar lo que es el lenguaje de luz cuando en realidad el cuerpo físico y el cuerpo frecuencial tiene que llegar a un cierto tipo de calibre para que eso sea natural y para que eso realmente esté modificando otros campos cuánticos y no sea algo que sea lindo, bonito, ay, qué lindo, pero en realidad no estamos modificando, porque todo esto que sucede es para realmente modificar algo. No sé Claro, si... porque también es un estilo de vida, porque tenés que llevar una vida sana, buena alimentación, mantener tu frecuencia alta a tal nivel de poder vibrar y recibir eso, ¿no es cierto? Claro, te cambia absolutamente todo. Eh, yo, por ejemplo, no como carne, pero no porque haya sido una decisión mental, sino porque siento las frecuencias de los animalitos. Cuando mueren siento ese dolor, entonces automáticamente empiezo a sentirme muy, muy triste. A veces hasta puedo ver cómo fueron matados. Entonces, ¿para qué voy a caer ahí? O sea, ¿para qué voy a ir a ese sufrimiento si al final con una zanahoria no lo siento? Entonces, simplemente el propio cuerpo te va llevando. Ay, perdón, estoy hablando 1 hora, necesito agua. Toma un poco de agua. De agua. Tengo la garganta seca. Y ya casi la terminé. Bueno, entonces, si la vida te va llegando. Ujú. Cuando tuve el último accidente, sí, empiezo a canalizar el lenguaje de luz. Ay, no puedo. Habla vos un rato. Tranquila. Ahí vengo. Bueno, me parecía muy interesante hablar de este tema del lenguaje de luz porque últimamente hay mucha gente que me está preguntando por privado sobre esto. Yo la verdad no hablo lenguaje de luz aún. Sé, bueno, un poco de qué se trata, qué es esa frecuencia vibratoria tan elevada que se manifiesta en el canal y uno lo transmite sin pasar por la mente. A ver, los que canalizamos recibimos esa misma frecuencia, pero a través de la mente la podemos traducir y transmitir en la lengua que hablamos,
para la mente siempre, ¿no? Pero el lenguaje de la luz pasa directamente, sin pasar por la mente, y se transmite tal cual llega a la frecuencia. Entonces, por eso no le podemos encontrar un significado, ¿verdad? Eh, pero bueno, la pregunta es si cuando te llega esta frecuencia y la hablas, ¿entendés lo que te están transmitiendo? Claro, sí, sí, uno entiende, uno la decodifica. No todo el mundo o sea, no importa en realidad si uno llega a decodificarlo o no. Eh, cuando me activan el tercer rayo y tengo el tercer accidente, digamos, eh, no es un proceso muy, muy simple, ¿no? Entonces, si tengo la voz así es porque, porque esto me está haciendo. Eh, tuve que estar muchos días apartada en una habitación y solo me bajaban códices de luz. Entonces yo escribía códices, 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 y me hacían ellos activaciones a mí misma, a mi propio ADN. Entonces me bajaba el número, me los activaban, me bajaban números. Eh, tuve mi conexión, fue en realidad con extraterrestres, entonces yo tengo mucha conexión con seres directamente extraterrestres. Es muy particular lo mismo, porque mucha gente puede decir, bueno, yo canalizo Pléyades, canalizo, o sea, sí, sé exactamente de dónde vienen, sí sé lo que estamos diciendo, sí sé lo que estamos transmitiendo, uh, pero mi conexión, o sea, mi despertar en el chakra de la garganta, de lo que es el lenguaje de luz, fue a través de conexiones extraterrestres. O sea, yo no lo puedo dejar a ellos al lado porque ellos entraban desde mi ventana y hablaban conmigo directamente. O sea, si yo antes veía los 12 seres de luz que mis guías, que todavía hablo con ellos, Sí. de una forma cuando tenía 5 o 6 años, en la fase adulta era, Andrea, esto es lo que tenés que hacer, esto es lo que sos, esto es lo que galácticamente sos, o sea, Y también podías percibirlos con la vista, o sea, no solo en sentir en frecuencia, sino también podías percibirlos con otro sentido, como verlos. claro, Eh, claro, sí, se ven, entraba a los laboratorios, ¿Cómo me se cambiaba. manifestaban? ¿Como luces o como la típica imagen que tenemos de extraterrestres? ¿Cómo podías percibirlos? Yo siempre les pido que se manifiesten como ellos son, Ujú. como ellos son. Siempre les pido que entren, porque muchas veces se manifiestan con otras formas, pero es porque nuestro mental tiene miedo, entonces ellos cambian las formas para que nosotros nos aceptemos, digamos. Entonces yo siempre les pido que entren como son, que yo voy a hacer todo mi trabajo personal para no sentir miedo. Y Claro, porque si llegas a ver ese ser gris con los ojos grandes, medio que, a ver, claro, me ha un poco pasado y raro, también ¿no? me llevaron a Garta, o sea, cuando te llevan, cuando te hacen realmente vivenciar cosas, cuando te llevan a las ciudades intraterrenas, uno empieza a querer agarrarse de las cosas porque es increíble la velocidad en la que te llevan y ver los seres, o sea, habitar una civilización que está viviendo su vida normal y que uno está como espectador. Ah, Entonces, o sea que has presenciado más de una abducción, ¿no? muchísimas abducciones. ¿Y cuál es el objetivo de ellos o el propósito para con nosotros? El objetivo es eh, activarte el ADN Ujú. para, para ponerte a trabajar, para ponerte en misión. Te activan y son las cosas que yo ahora ofrezco, porque me las Ujú. enseñaron a hacer, entonces las puedo ofrecer. O sea, tuve mucho tiempo en la transición en bajar todas estas frecuencias y ahora poder hablarlas tranquilamente. Porque en el momento que uno la transita, uno simplemente se va a dormir a las 3 de la tarde porque piensa que tienes sueño, pero en realidad te están abduciendo. Y una abducción te deja cansado toda una semana, porque lo que te hacen son cirugías en los Ujú. laboratorios. Y, y tomarlo esto con amor y no tomarlo como qué me está pasando, o sea, lo puedes tomar de un lado o lo tomas por el otro. En cambio, si uno lo lleva, yo creo que
Bueno, siempre voy a nombrar a Sixto Paz Wells, porque él es el que más me ha ayudado en todo este camino, porque él es el experto en extraterrestres. Y Sixto me comentaba, André, siempre te estuvieron preparando para esto desde muy chiquita, o sea, no es tan, no es aislado, no son cosas aisladas, o sea, desde muy chiquita veías, desde muy chiquitas tenías conexiones extraterrestres y es porque ellos te estuvieron acompañando para que hoy se manifieste en una forma. Y si bien no es mi misión hablar de extraterrestres, no es mi misión clasificarlos, no es mi misión ir al monte como hace Sixto y tener conexiones con ellos, sí es mi misión reactivar los ADN de las personas, sí es mi misión anclar lo que es la virtud del ser en estos cuerpos callanos maravillosos que tenemos. Sí es mi misión la reestructuración del campo cuántico de nuestras geometrías. Entonces, para llegar a este conocimiento también me llevan a los laboratorios. En este caso, son dos laboratorios específicos, uno es en Lira, dentro de la constelación de Lira, donde se crea el agua. Entonces ahí vamos al agua plasma y ahí está toda la información, bueno, que va desde mi cara y que transmito. Y después los otros son los laboratorios andromedanos, donde ahí está la parte genética de nuestro ser y esto permite la recalibración de nuestro campo cuántico, entrar en eje entre lo que es el campo eléctrico, el campo magnético, y empezar a anclar lo que es este humano galáctico en este avatar de esta de Gaia, porque al final cada vez que hablamos de dimensiones es un estado de conciencia, cada vez que hablamos de dimensiones es un estado de vibración sostenida que yo le llamo constante, y porque la Matrix, digamos, es un estado de conciencia. La Matrix no es Gaia, la Matrix es un estado de conciencia. Si yo estoy habitando un plano de conciencia en el que soy dependiente de un trabajo, soy dependiente de otros que hagan de mi vida cualquier cosa, o sea, yo soy un títere, es un plano de conciencia. Por eso justamente en Gaia uno puede estar habitando la quinta dimensión y estar viviendo el paraíso en la vida, o uno puede estar transitando el infierno más absoluto y es la persona que está al lado tuyo. Así es. Y Andre, cuando vos haces estas activaciones, luego a la gente se les despierta algo parecido, ¿pueden vivenciar algo de lo que vos estás contando? Sí, sí, claro que sí. Sí, sí, muchas personas ya trabajan dentro de lo que es el propio avatar, de lo que vino a ser, porque lo que se despierta es el ADN dentro de tu propio campo. Entonces, lo que se prepara es el cuerpo físico que pueda conectar con el campo electromagnético para poder sostener frecuencias más elevadas. Porque ahora lo que no existe más, bueno, sí existe, pero justamente las sanaciones cuánticas, lo que hago yo y lo que hace otra gente, es hacer que este anclaje de frecuencias elevadas se pueda sostener con este cuerpo y no necesitar más de trascender el cuerpo físico. Yo no necesito más lo que se dice morir. Podemos hacer en esta vida, aprender de todos nuestros karmas y anclar una frecuencia mucho más elevada, que es entrar a la quinta dimensión dentro de lo que es la plataforma gaiana, sosteniendo el mismo cuerpo. Claro. Sí, de hecho que la muerte no existe, ¿no? Es trascender hacia otro plano, pero para luego volver a reencarnar. Pero la muerte en sí es que... Es un aprendizaje, es un aprendizaje. Entonces este aprendizaje constante lo podemos hacer ya directamente en este plano terrestre, o sea, en este y eso es lo que ellos me enseñaron a hacer, eso es lo que siempre me mostraron, o sea, este es tu cuerpo en Lira,
este es tu cuerpo en acción, este es tu cuerpo, o sea, mis distintos fractales de mis distintos seres, en mis distintas multidimensionalidades, pero acá yo soy Andrea. Y eso es bellísimo, o sea. ¿Y, y cómo llevas tu vida terrenal? ¿Cómo logras ese equilibrio, no? Porque al estar así tan conectada con otros planos, con otras conciencias, Sí ¿cómo pasa. es un día tuyo? ¿Cómo se lleva adelante, no? Para muchos de los que estamos en ese camino y que estamos todo el tiempo tratando de traer esta conciencia a la tierra, anclarla, porque muchas veces nos volamos o nos quedamos por ahí, ¿no? Sí me pasa que a veces estoy cocinando o me siento a comer, porque es constante. O sea, es constantemente uno sabe lo que está haciendo acá y lo que está haciendo en otros planos. Entonces a veces estoy viajando y entonces siento cuando estoy viajando o cuando mi ser está en Sirio y a veces hay congregaciones, hay cosas que se están resolviendo en Sirio, entonces bueno, yo sé que estamos ahí, y entonces yo digo, bueno, vamos a anclar esto, lo necesitamos todos, y muchas veces eso es lo que yo posteo en mi Instagram, canalizo los lenguajes, los códices de luz que se están transitando en el absoluto presente para quienes resuenan, quienes quieren dedicarse el tiempo a conectarse con esas simbologías, puedan sanar, puedan activar y puedan asistir. O sea, no lo dejo nunca para mí misma, o sea, yo siempre comparto todo. Sí. La última fue la simbología plásmica lirana y y sí, obviamente que se va por resonancia y los que quieran dedicarse el tiempo, se siente. La gente los imprime a esos códices y los usa en el cuerpo. Y Sí, son muy bonitos, la verdad que vos me los mostraste personalmente y son preciosos, pero bueno, en sí en tu muro se pueden ver. Entonces, tan simple como, bueno, imprimirlos o tenerlos quizá como fondo de pantalla o tenerlos a la vista. siempre digo que es mejor hacerlo consciente, porque si yo estoy tratando de no verme, o sea, la parte de la conciencia es la parte súper mega importante. Porque la conciencia es lo que trae el inconsciente al consciente. Y vamos a hacer, después de esto vamos a hacer una conexión. Vamos a hacer una conexión. Dale, así lo sentimos todos. Traer el inconsciente al consciente, es tratar, es aceptarnos a nosotros mismos dentro de nuestro propio tránsito. Y cuando yo hablo de tránsito, hablo de lo que estamos vivenciando como cuerpo espejos que somos. Entonces, cuando nosotros nos conocimos, nos reconocimos en aspectos dármicos. Entonces se encendió toda una bola de amor, toda una grilla de memorias maravillosas. Y hasta que conscientemente, ¿te acuerdas que digo, vamos a ver la parte kármica, porque siempre hay algo para ver? Entonces fuimos, la vimos y fue muy hermoso ir a resolver esa partecita, porque cuando uno es consciente que siempre hay partecitas para resolver, lo que viene después es una explosión de amor maravillosa. Y eso se hace segundo a segundo. Eso se hace en cada pensamiento. Si yo veo una persona que me brinda, que me transmite inseguridad, es mi perfecto espejo. Claro, porque está hablando de vos mismo. Estamos hablando de nosotros mismos constantemente. Estamos viendo constantemente quiénes somos a través de nuestros hermanos espejos. Entonces, así como yo puedo ser consciente que siempre quiero escaparme de todo y siempre buscar lo mismo, lo lindo, afuera, digamos, es un estado caprichoso, pero un estado responsable, es decir, esta persona no me gusta porque ta. Perfecto. Ahora, el juego es el ta, míralo. ¿Dónde, en qué parte de tu cuerpo, en qué parte de tu campo cuántico está el ta? Eso es un cuerpo Es hermoso. tratar de percibirlo en el cuerpo. En el cuerpo, ¿Y qué exacto. hago después, una vez que lo percibo? Y entonces, una vez que lo percibo,
yo siempre hago que ponemos esa persona que me mostró ese espejo adelante mío Ujú. y reflejo mi propio cuerpo en el cuerpo de la persona. Por ejemplo, O sea, es como llamar el alma de la persona, tenerlo frente tuyo. el holograma, ¿Cómo? o el holograma, como una imagen, un holograma. Ajá, ok. Em, entonces, como por ejemplo, mucha gente viene y me dice, ay, sí, porque ahora que estoy en mi despertar espiritual, la gente rica no la soporto, ¿no? Bueno, sí. Exacto. Entonces, acá tenemos una hermosa información. Qué Entonces, lindo. vamos a ver eso, porque la persona esa te está brindando esa información. Y puede ser, no sé, Brad Pitt como Jennifer López o como, o sea, cualquier ser que tiene mucho dinero. Entonces, ese holograma, uno lo pone delante suyo, pero escucha el propio cuerpo y la información. A ver qué sensación te da. Exacto. Porque la que te produjo eso, por ejemplo, que sea Jennifer López, ¿no? Pongo por poner. Entonces, Jennifer López, eh, que tiene un cuerpo hermoso. Entonces, claro, uno puede tener una reyección a un cuerpo hermoso que genera mucho dinero. Te estoy poniendo títulos así como para dar un ejemplo. Entonces uno dice, bueno, este es mi espejo y al ponerla a ella así es aceptarse a uno mismo. Entonces quizás que la abundancia por la persona no pase en ese sentido por el dinero, sino por la aceptación del propio cuerpo. Y en Ajá. la aceptación del propio cuerpo está la aceptación de los otros cuerpos. Pero en mi verbo sale el dinero, porque ni siquiera estoy listo para ver un cuerpo. Wow, sí, es muy profundo. Que si no me lo decís, nunca lo hubiese percibido de esa manera. Claro, entonces, Claro. bueno, invito a los que quieran hacer este juego del holograma, que es muy bonito. Siempre los llamo juegos porque al ser magnético, uno no cae en la división mental de lo que es un ejercicio, una técnica o una metodología, sino es que es simplemente un juego para empezar a ver, o sea, pongo a mi mamá, pongo a mi propio perro que ladra mucho, porque a veces está el perro que ladra mucho en tu casa y bueno, hay algo ahí también. Entonces, poner al perro y dentro de la escucha, pero hay una escucha, esa es la diferencia, que me estoy abriendo a escuchar. Estoy abriendo a escucharme en redención, en humildad, y no estoy tratando de justificar mis acciones. Claro, primer paso, ¿no? Exacto. Entonces, es salir de la justificación para entrar a la escucha y a la conexión. Entonces, en este sentido, yo digo, comparto las canalizaciones de las simbologías, pero no las dejemos como fondo de pantalla, Claro. porque van a seguir siendo dibujitos lindos. El tema es entrar en el propio corazón, entrar en el presente próximo, más fácil, poner las manitos adelante, respirar y dejarse atravesar, como siempre digo, atravesar por esas frecuencias y vas sintiendo el cuerpo, vas sintiendo cómo te va trabajando. Y si al principio no sentís nada, no pasa nada, porque si sentís la atracción, seguí haciéndolo, que poco a poco lo vas a empezar a sentir. O sea, poco a poco lo vas a empezar a sentir. Y bueno, vamos a hacer una conexión del lenguaje de luz para que lo vayamos sintiendo. Sí, Y claro. claro que se activan en la gente, o sea, todas estas cosas son activaciones del propio ADN, entonces el propio ADN se va despertando y al ir despertando y las capas densas del propio campo electromagnético empieza a transmutar, yo siempre lo llamo como que si scioglie, Y como que se desmiga, como que se se deshace, ¿no? desintegra, se deshace, entonces empieza a formarse la armonía en el campo Ujú. electromagnético. Ellos, mis seres de luz, siempre me hablan mucho de lo que es la armonía en el campo magnético, la armonía en el campo electromagnético, la armonía en Gaia, la armonía en las relaciones, la armonía en los proyectos,
la armonía en el manifestar, el ser, porque al final todo lo galáctico, lo único que importa es la armonía en el ser, la armonía en lo que estamos viviendo, en lo que estamos transitando, y eso lo hace un estado de humildad, de recepción de uno mismo con el entorno, con los propios espejos y la paciencia de lo que uno está transitando. André, y después de las activaciones, ¿tenés alguna experiencia para contar así que te recuerdes, algo que te haya impactado? ¿Qué pasa? Que ese antes y después me imagino que hay, ¿no? Después de una activación. ¿De mí o de otras De personas? otras personas que hayas activado. Wow, muchas, porque también venimos del retiro de Toscana de 3 días, en el que fueron sesiones todo el día, y después entramos a las puertas de Avalon. Entonces, ahí sí, súper, súper mágico, súper bello. Si bien uno va a hablar quizás más representativo, cada cosa, cada ser empieza a transitar desde otro nivel de frecuencia. Es un milagro, es un milagro, es un milagro de Dios, porque la persona que quizás no se sentía en abundancia, porque no se sentía merecedora del propio ser, lo empieza a sentir. Claro, Y cada uno lo manifiesta diferente, me imagino. dentro de lo que es. Y para eso, sentir es que me viene en italiano, perdón, el mérito, yo mi mérito, El reconocimiento, no, yo en mérito, lo, merecer, exacto, gracias. Yo me merezco, merecimiento. exacto, mi merecimiento, el estado de merecimiento del ser, que no lo podemos dejar banal, no podemos decir, sí, tengo activación, activación, qué bien, pero nunca vamos a tener activaciones profundas si no pasamos por el merecimiento. Claro, Entonces, ¿qué se activa? sí que eso es algo que a muchas personas, yo también lo veo en las sesiones, lo que muchos tenemos en algún momento por reconocer, por desarrollar, por tomar como propio, ¿no? Para dar el próximo paso, porque está el Brava. bloqueo para nada, no solo para la abundancia, bueno, abundancia en general, que no es solo el dinero, pero para el Claro, la tiempo. abundancia en el reconocimiento del ser, o sea, la abundancia de decir, yo soy esto, yo soy este cuerpo, y me reconozco merecedor de esta vida. Entonces, ahí es cuando se activa el ser. Y en esa activación del ser, se activa quizá, sí, un lenguaje de luz. ¿Por qué? Ah, Porque me merezco esta claro, frecuencia, porque me merezco esta vida, porque me merezco, y eso es abundancia. Te mereces más entrada de energía en tu propio campo cuántico. La abundancia, que es más recibo, más doy. Pero si estoy transitando, así como tanto hablamos, partes de tu propio campo electromagnético que están en desarmonía, y entonces eso limita mi amor en el dar y limita mi amor en el recibir, nunca se va a poder activar un lenguaje de luz porque no o sea, llegamos a las frecuencias. o sea que para quien quiere hablar el lenguaje de luz no solo es eh, percibiendo una activación, sino que también hay un trabajo detrás de eso. Eso es lo como No, yo lo no es trabajo. porque reciban la activación van a empezar a hablar lenguaje de luz, ¿no? Claro, ¿no? Se va a activar cuando el campo y el cuerpo está en Uh sintonía. -huh. Cuando está en sintonía, cuando yo puedo decir te amo en libertad y en frecuencia de amor, porque al final el que transmite es el chakra garganta. Entonces, si yo no puedo transmitir amor cuando yo hablo, no va a haber lenguaje de luz que se active. Y no es por el lenguaje de luz, es porque yo necesito todavía trabajar en otras cositas. ¿Qué Ah, pasa? sí. Perdón, No, no, ¿no? sí, Porque hay sí. muchas veces que
se hacen estas activaciones. O sea, uno dice lenguaje de luz y siempre hace referencia, quizás mentalmente, a que siempre son frecuencias elevadas. Pero el lenguaje de luz también lo hablan las frecuencias menos elevadas, porque son lenguajes extraterrestres. O sea, el Ajá, lenguaje de luz es un lenguaje eso no lo extraterrestre. sabía. Entonces, yo lo puedo activar, pero si no llego a una frecuencia, puede estar hablando en una frecuencia de desamor. O sea, hay Y es diferentes frecuencias, digamos, de lenguaje de luz. claro, porque así como uno puede canalizar y estar canalizando frecuencias, frecuencias muy bajas, uno también puede estar hablando el lenguaje de la oscuridad, digamos, si uno quiere polarizarlo. Wow. Entonces, por eso mi responsabilidad con las frecuencias y con toda esta información de los campos cuánticos, información de las estructuras geométricas, de la recalibración, o sea, lo mío es muy técnico en realidad en ese sentido, porque así es como me lo dicen a mí. Entonces, es la forma en la que ellos me piden también que lo hable. Lo podemos bajar a la vida cotidiana, sí, muchísimo, y en el que me peleo con todo el mundo. Pero André, ¿cómo haces para reconocer esa otra frecuencia? Porque si bien nosotros nos movemos por vibración y atraemos por vibración, si vos estás a ese nivel elevado de conciencia, conectado con la luz, ¿cómo haces para percibir esa otra dimensión mucho más baja? Porque, por ejemplo, desde mi experiencia, eh, canalizando, yo conecto con luz únicamente. Nunca tuve una experiencia de oscuridad, nunca tuve alguna experiencia que me dé miedo de conectar con el bajo astral, absolutamente nada, pero porque también llevo un estilo de vida que cuido mi vibración y conecto solamente con la luz y lo decreto también. Para mí no existe conectar con otra frecuencia. Entonces, ¿cómo haces para percibir eso que no sea de luz? A mí tampoco nunca me pasó, pero, pero sí lo he visto, Ajá. sí lo he visto, sí lo he visto. Lo he visto, lo he percibido y se ve en los ojos, se ve en los ojos. Y la persona trabaja para la oscuridad. O sea, las personas que los hacen generalmente son conscientes de lo que están haciendo. Ah, ok, ahora entendí mejor, sí. Pero sí trabajar, yo por ejemplo, si hago las activaciones, y no es que hago la activación, una persona me puede decir, quiero que me actives el lenguaje de luz en las sesiones cuánticas, se pone como intención y se prepara al cuerpo físico y el cuerpo cuántico para que eso se haga, absolutamente sí. Y se hace, sí, 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 se hace. Pero hay toda una preparación previa para que así como vos decís, conectemos con la luz, solo la luz y nada más que la luz. Pero si Claro. por algún motivo uno tiene que transitar la parte de la oscuridad, bueno, ¿por qué no? Porque eso forma parte de la aceptación y no de escapar de lo que uno está viviendo. Si uno en una vida pasada tuvo un contrato con la oscuridad que tiene que terminar de sellar, entonces se vuelve a presentar en esta vida, bienvenido sea, si uno es consciente en que lo quiere cambiar y lo quiere transmutar. O sea, tampoco entrar en la dualidad del no querer ver, que eso es lo que yo voy, o sea, el no querer ver, el querer escapar continuamente. Eso es lo que al menos mis guías es lo que más me hacen referencia a mí misma. Eh, Te está no yendo un querer, poquito la imagen, como que se corta la conexión, igualmente se te escucha bien, no sé la ah, gente eh, cómo te veo. no querer escapar de uno mismo. Y acá ya está de noche, voy a encender la luz 2 segundos. Dale, te esperamos. Bueno, acá habían algunos comentarios. Preguntan cómo identificar una frecuencia en desamor. Bueno, era un poco lo que yo te preguntaba. Eh, Cuando tu entorno no hay armonía, depende de mis reflejos. ¿Hasta qué punto uno puede sostener o soltar y despegarse? ¿Cómo es ese equilibrio? Qué hermosa pregunta. Gracias, gracias, gracias por esa pregunta. Cuando uno entra en el propio interior, cuando uno pone el holograma
delante y en redención siente que esa no sos vos, ahí es cuando realmente no eres. Y en el realmente no eres, entonces hay alguna puerta abierta, que se llaman puertas abiertas en el campo cuántico, en que uno permite ese ingreso. Entonces, en este permitir ese ingreso, en amor uno cierra esa puerta. Por ejemplo, yo ya no quiero transitar más la violencia verbal. Y yo ya la superé. Pero sigo, o sea, superé en qué sentido, que si la o sea, si la recibís es porque alguna vez la tuviste. O sea que el lenguaje verbal podría haber sido violento, o poco armónico, o con poco amor. Sí. Pero yo ya elevé mi frecuencia, yo ya hablo con amor, igualmente sigo recibiendo personas que me insultan, o voy manejando y todos me insultan a mí, o sea, esas cosas que como que lo seguís atrayendo. Eso puede ser que el campo siga abierto para recibir ese tipo de frecuencias. Entonces, en ese caso, bueno, yo te diría directamente hacer unas sesiones y cerramos la puerta, porque sí es difícil cerrar la puerta uno solo cuando la puerta está abierta. O sea, uno no, es difícil hacerlo por Es sí difícil mismo. hacerlo por uno mismo. Uno puede entrar en el campo, pero si no sabe dónde está la puerta, si no sabe dónde está el bucle, si no sabe por dónde se escapa la energía y por dónde entra la energía, eso sí que es verdad que es un poco difícil hacerlo uno solo. Sí, eso es verdad. Pero sí, uno puede intentar hacerlo, uno puede ponerse el holograma y ver dónde está en el propio cuerpo, y en el cuerpo es que hay una técnica todo para cerrarlo. Podrías tratar de enviarle luz a esa parte. Entonces, Claro. decision. Pero si no pasa, sí. Pati dice, Sí, no. Andrés está saliendo de la Matrix. Qué bien. Entonces, el lenguaje de luz son frecuencias puras, galácticas, que vienen de distintas dimensiones, y estas distintas dimensiones reactivan el ADN en el cuerpo de las otras personas, en el campo de las otras personas, porque hay un reconocimiento y una empatía, y entonces en este reconocer, el otro despierta sus propias memorias, sus propios recuerdos, entonces empieza a revivir dentro del propio cuerpo lo que es una frecuencia más elevada. Y para eso sirven las activaciones de luz. ¿Y podemos hacer ahora una demostración Sí, lo hagamos, lo antes hagamos, lo de hagamos. cortar el live porque ya estamos llegando al final? Sí, sí. Así que, bueno, ¿Cuánto tiempo, vos dirás. amadas? Sí, lo vemos. Voy a bajar un poquito la música. ¿Cuánto tiempo tenemos? 10. 10 minutos. Creo que se corta la hora, no sé si hay alguien acá que haga Son live, las si me 21 y dirás. 21 acá, son así que 3:03. Bueno, Maravilloso. en 5 minutos hacemos. Sí, Oh, sí, sí, sí. bien. Bueno, todos vamos a estar cerrando nuestros ojos, vamos a estar poniendo en lo posible los pies pegaditos en la tierra, si anclamos una frecuencia que vamos a estar recibiendo, y vamos a dar 3 inspiraciones profundas. Vamos a inhalar por la nariz y vamos a exhalar por la boca, y en cada exhalación nos vamos a estar situando en nuestro presente. Vas a estar sintiendo tu corazón. A estar sintiendo el latido de tus corazones que danzan entre el timo y el corazón. Vas a sentir tu cuerpo físico y vas a sentir tu cuerpo energético alrededor tuyo. Cocinar
puede esperar. Simplemente regálate estos minutos para ti mismo. Oshiata kanya kanya halate, enkarriamushi hete kania kuriana sa haliata, ankarana se kuriama, enkiana sa haliata kuna kanya hea. Enkarriamushi te kenia ka, onkiana sa haliata kuriamashu te kenia kanya 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 hea. Y los oídos se relajan. Y los oídos, portales de tu existencia, se aperturan. Aunque atacan ki makia rasa takani hialara. Los oídos son dos portales que se conectan en la glándula de interconexión. Ompatena kurreasha en kanya sahaleataka. Siente el calor. Omparriana shujate kenia. Omparrina shujate kenia. Ontakia nea halatu kirria mana kane se haliata kenya kunya hea. Empareata kanya sahale enkarria mushu hita kanya hanya hea. De interconexión con tu corazón. Son portales de interconexión con tu corazón. Inspira profundamente y la energía bajará hacia tu corazón y continuará bajando hacia tus pies. Portales de la manifestación del ser. Ashahia tu kanya sana kinya kinya kea. Enkaramushite kenya kanya halia taria muka tenese. Enkariamushi entakeni. Entakenia kalasa hata kia nakara.
Asehati Kenya Kuria Mata Kenya Kanya Haliatea. Enkariana Suhati Kariama. Oleata Kanu Sihiria Mashukitin Kariamata Kanya Sahalea. Y todo cae hacia los pies. Y todo baja hacia los pies. Y poco a poco volvemos a sentir nuestro cuerpo. Y agradecemos por nuestro espacio, por nuestro tiempo, por nuestro cuerpo y nuestro ser. Gracias, 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 gracias. Uf, gracias, André. ¿Qué sintieron? Porque yo sentí. Pongan en los comentarios si desean. Sí, y si quieren ir poniendo lo que sintieron, yo sentí una vibración en la cabeza y después toda una energía que me bajaba por acá, por el costado del cuello, por detrás, pero sentí mucho la energía en esta parte. Sí, sí, apenas con todo nuestro campo me mostraban como que de los oídos se formaba en el medio como el reloj de arena y Sí. como que la arenita la teníamos acá en afuera, ¿no? Entonces empezaban a limpiar toda esta zona, empezaban a limpiar toda esta zona y a conectar el amor con el corazón, que al final es la escucha, es lo que hablábamos de escuchar, y después bajar el cerebro, así, hicieron un lavaje cerebral. Uf, Eh, sí, no, se sentía todo en la parte de la cabeza. yo también, ay, gracias, porque hasta yo misma, Ujú. Fuerte, me tembló todo el cuerpo y quedó balanceándose. Impresionante cómo el poder de la energía que atraviesa todo tipo de distancia y se puede percibir de igual forma que personalmente, ¿no? sí, 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 sí. Y bueno, uno puede hablar un montón del lenguaje de luz en modo mental, cómo lo activaron. Cambio el coso para que se vea la cara con más luz. Cómo fueron las activaciones, etcétera, pero al final es esto, es el resonar, es la empatía y es el dejarnos atravesar por las frecuencias y que las frecuencias modifican nuestro campo. Y al sentir que las frecuencias modifican nuestro campo, esas ya son activaciones. O sea, lo que estábamos haciendo en esto que duran 5 minutos, son activaciones porque cada vez que se entra, se limpia, se limpia, se limpia, se limpia, y luego dejan su granito de luz donde es, y así como nos sentimos todos eh, más limpios, más ligeros, más como estamos, es lo que permiten que todos nuestros portales, que tenemos muchísimos en nuestros cuerpos, se entren en contacto con los seres de luz que al final somos nosotros mismos. Claramente. El lenguaje de luz es realmente nosotros mismos hablando a partir desde otras dimensiones, desde nuestro propio ser. Y entonces reconectarnos con ese amor, reconectarnos con esa entidad divina es muy, 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 como siempre digo yo, es un agradecimiento.
Ujú. Bueno, acá comentan que sintieron como un pitido en los oídos y también la energía en los oídos que penetraba todo, lo sentimos irreal. Bueno, casi todos lo sentimos en la cabeza, en los oídos. Y para cerrar, Patti pregunta si puedes ver si alguien estuvo en alguna nave. ¿Puedes ver? ¿Este momento en la conexión o una nave en particular en la vida misma? Patti. Sí, no sé tampoco si Sí. se ¿Alguien? refería ahora en la conexión o en general. Eh, Pero bueno, si no se la respondemos por privado, porque no me quiero pasar mucho más del tiempo, pero así podemos guardar el vivo y lo pueden volver a ver. Eh, Dice que se mostraron como, dice Rosario de Argentina, hace unas semanas me mostraron como imagen en mi mente a 3 personas que no conozco. Una de ellas es Andrea, que o casualidad aparece en Instagram. sí, Bueno, sí, sí, Pati, sí, claro, wow, sí. Lía Ro, bueno, no sé si te puedes poner en contacto directamente con Andrea, porque claramente ahí comenta de que te le presentaste. Sí, absolutamente Eh, sí. Así Invito a que, todos los que resuenen, los que deseen ujú, eh, utilizar estos lenguajes de luz que les dejo en Instagram, porque se hace para el mayor bien de toda la galaxia, de toda la humanidad, de todos nosotros. em, y, y disfrutarlo, disfrutar de ese momentito para nosotros. muchísimas gracias, Andrés, me encantó tenerte. Es para volver a repetir y seguir hablando porque nos quedó mucho para charlar. Es muy interesante todo lo que contás y lo contás muy, muy fácil de entender, Gracias. y es interesantísimo. Así Gracias. que, bueno, Pati, hermoso que nos acompañes también, gracias. Porque ella también es la hermanita más. así es. Muchas gracias a todos los que Gracias. estuvieron igual conectados y por todo el amor que transmitieron, que se siente, aparte de los comentarios, pero se siente la frecuencia. Se Así siente y que se siente ahora como quedó el campo unificado y es muy bello. Sí, 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 sí. Así que Bueno, bueno, la próxima podemos hacer directa próxima conexión. conexión entre todos y sería muy bello también. Sí, sí. Muchísimas gracias, André. Te mando un abrazo enorme a todos. Chao, chao, gracias.